Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Antonio y esto es una tarea de interfaces gráficas en Java para la materia de tópicos avanzados de programación. Lo primero que voy a hablar en esta presentación es sobre las interfaces gráficas de usuario en el paquete estándar de Java, que es el AWT y el Swing. En esos. En el paquete estándar de Java contamos con tres opciones para crear interfaces, que es el AWT, que es el Abstract Window Toolkit, el Swing y el JavaFX. Ahorita nos vamos a enfocar más en los primeros dos. El AWT es una biblioteca pesada, mientras que Swing es una biblioteca ligera, de componentes ambos. JavaFX te permite crear interfaces gráficas de usuario tanto para aplicaciones de escritorio como para web y dispositivos móviles. Es más, pues más abierta. La idea de pesada ligera en este caso está relacionada con la dependencia de Java con el sistema operativo. O sea, que tiene más como componentes, digámoslo así, para gestionar entre lo gráfico y lo del usuario. En el caso de la AWT, la creación, la visualización y gestión de los elementos gráficos depende del sistema operativo, porque es el propio sistema operativo quien dibuja y quien ya tiene, como digamos así, predeterminado la forma en la que se va a ver las interfaces gráficas y cómo va a interaccionar el usuario con ellas. En el caso del Swing, es más personalizable en Java, ya que puede ser más, pues sí, personalizado y puede gestionar diferente la interacción entre las interfaces gráficas con el usuario al momento de usar el programa. Un ejemplo sería que al utilizar el AWT, el aspecto de los componentes, pues va a depender, digamos, del sistema operativo que ejecute la operación. Vemos que se ve, pues, similares casi relativamente. Y en el caso del Swing es más parecido igual, independientemente del sistema operativo que sea. O sea, los botones y el tipo de letra o de fuente es más, digamos, lo estándar, sobre todo en Windows y Linux, que son más similares. El caso de Swing, la personalización es pues más amplia, digamos, y tiene varios temas que básicamente cambian la paleta de colores, algunas interacciones y la fuente de los botones o de los títulos. Y esto se puede cambiar con este código que vemos aquí. En este caso, pues el primer código que tenemos es para que nos imprima todos los nombres de los look and feel. Así podemos escoger uno, ya que decidamos el que podemos escoger, el que nos guste, digamos. Puedes usar el segundo código que está aquí abajo, que ya entre las comillas, pues vas a copiar y pegar el que te gustó o el que te llamó la atención y ya así cambiarías, digámoslo así, como la paleta de colores y personalizarías un poco más la interfaz. Ahora, ¿qué es Swing y qué me proporciona? Como ya mencioné hace unos momentos, Swing es una biblioteca de clases que te permite crear las interfaces gráficas y también te permite modificarlas y, digamos, dejarlas a tu gusto. Pues Swing, como lo dije también, forma parte del paquete estándar, así que no hace falta importar algo adicional a nuestros proyectos, ya que viene, digámoslo así, de manera pura en Java. Swing no es la única alternativa y pues cada día me imagino que se están creando nuevas librerías o cosas así para las interfaces gráficas, ya que salen los nuevos lenguajes también seguido para el usuario. Eh, el SWT es una biblioteca desarrollada por IBM que también podemos crear interfaces gráficas de usuario. Eclipse utiliza SWT para construir su interfaz gráfica.
La tercera que mencioné al inicio, JavaFX, es la apuesta actual de la empresa de Oracle a la comunidad de código abierto en Java para construir interfaces gráficas de usuario multidispositivo. Así ya digamos, como lo mencioné, para escritorio, móvil y web. La tendencia actual en la construcción de interfaces gráficas de usuario es mantener la misma calidad y riqueza de componentes, tanto si el cliente es de escritorio como navegador, dispositivo móvil, la televisión con los actuales Smart TVs y así, siendo así que pues los programadores y pues diseñadores de aplicaciones o páginas no se sienten limitados al momento de cambiar de escritorio a dispositivos móviles o web o alguna cualquier otro dispositivo para que sea más, digamos, similar posible una misma página o un mismo programa en diferentes eh, dispositivos. El número de clases dentro de la biblioteca Swing es muy grande. Vamos a estudiar una pequeña parte ahorita lo que voy a enseñar para interfaces gráficas de usuario que nos pueden servir para dejarlas muy completas, ya que Swing está orientado a objetos y es el patrón de diseño observador observable, o sea que básicamente todo se puede interactuar, digamos, o ser visto por el usuario. Pues como su nombre lo dice, una interfaz gráfica, o sea, dejando gráficos para que el usuario pueda ser más, digamos, intuitivo al momento de usar el programa. De esto nos pasamos a los contenedores y componentes. Existen dos elementos básicos para la creación, que son estos mismos, los contenedores, que son elementos capaces de, como su nombre dice, contener o albergar otros elementos, y los componentes, que igual, vaya redundancia, componen a los contenedores, ya que se añaden en estos mismos y usualmente tienen un aspecto gráfico, como lo puede ser un botón o un text field o los marcadores o cosas así. Hay tres contenedores de alto nivel, uno que su importancia es mayor, que son el JFrame, el JDialog y el JApplet. JFrame se visualiza como una ventana principal con marco y una barra de título arriba, que es la que está a la derecha, la superior arriba. El JDialog se visualiza como una ventana independiente a la principal. Se puede usar como, digamos, ventana secundaria o como submenús, digamos, que tengan más información o un contenido diferente al de la ventana principal, digámoslo así, que sería el JFrame. Y JApplet, que te permite pues crear aplicaciones con interfaz gráfica, pero en un navegador web. Esto es más web. Una vez que hemos creado un contenedor, los componentes los añadiremos con estas reglas. La primera es que un componente se visualizará si lo hemos añadido a un contenedor, porque digamos, pues un componente debe de pues, tener un lugar en el que estar, en este caso un contenedor que contiene los componentes. Un componente se puede añadir una vez a un contenedor, ya que digamos añades un botón, ese botón tendrá un nombre que usualmente se llama botón 1. No puedes volver a añadir otro button 1 porque no es posible, ya que ya está dentro, tienes que crear otro y tendría otro nombre diferente con otro ID. Y los componentes los debemos añadir al panel del contenedor, ya sea un JFrame o un JDialog, o si en caso de que sea web, el JApplet. Un ejemplo de un componente que podemos usar, pues más común, digamos, sería el botón. El botón lo añadiremos a la ventana principal, en este ejemplo, y ocupará el tamaño de toda la ventana. También, solo para este ejemplo, pues lo añadiremos, pero no le daremos ninguna acción al momento de presionarlo o que el usuario interactúe con él.
Y es importante recordar que para añadir componentes o contenedores a la ventana principal hay que hacerlo sobre su panel y no directamente sobre la ventana. Esto será pues de ayuda al programador y así sería pues más fácil ubicar todos los componentes y así ya sea programar esas acciones o manipularlos. El código para hacer esto está aquí a la derecha, como podemos ver. En la primera línea se crea un JFrame de nombre ventana y agregamos lo que queramos que diga en el title, en la parte de arriba. Este ejemplo es primera ventana. Y como queremos agregar a nuestro componente, a nuestro contenedor ya creado, que sería la ventana, creamos con el JButton, le creamos el nombre del botón y lo creamos con un constructor, ¿verdad? Y ponemos el texto que queremos que diga, que será un botón. Ahora añadimos, ya que los tenemos creados, vamos a añadir el botón al panel de la ventana. Con el ventana para llamar a nuestro JFrame y el código, el comando getContentPane. Después con el add para añadir nuestro componente, en este caso el botón, de nombre pues botón. Y ya por último solo damos el tamaño a la ventana y la visibilidad para que sea pues visible, ¿verdad? Organización de componentes en los contenedores. Pues como programadores, pues no hace falta que nos ocupemos de la programación de los componentes dentro de los contenedores. Swing nos ofrece gestores de aspecto capaces de organizarlo de manera pues, más automática, fácil, así acomodando la posición y el tamaño dentro de los contenedores más, digamos, simétricos, si lo queremos ver así. Los contenedores tienen asignado por defecto alguno de los gestores de aspecto. En el caso de JFrame, este gestor es el border layout. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de crear nosotros nuestro JFrame por primera vez, ya vendrá, digamos, por defecto de fábrica, con este layout, que hay muchos, está el border layout y algunos que más ahorita enseñaré y las diferentes, pues digamos, las diferencias que tiene entre cada uno y para que sepamos cuál, en qué momento usar uno y en qué momento usar otro. Este es el comportamiento del gestor de aspecto. Define 5 zonas, en cada una de las cuales vamos a añadir un componente. Como la imagen que tenemos aquí, son 3 zonas, en el que es la mitad del panel, una superior y una inferior, con el border layout, que sería como puntos cardenales, west, center, east, south, north, que serían pues las ubicaciones que tendríamos que darle para querer ubicarlo en el que nosotros queramos. Y si no existe alguna de las zonas, la central se extiende hasta ocupar toda la ventana. Es decir, que si nosotros agregamos uno a la central y en nuestro frame no hay una west, como lo hace en la imagen aquí, entonces la central ocupará esas dos secciones que pues ocuparían las dos normalmente, pero en este caso pues es una que ocupa las dos. Un ejemplo sería pues el que está en pantalla y el código que sería para crear este ejemplo. Pues igual tendríamos en el inicio pues crear nuestra ventana, el constructor y pues nuestro title que queramos poner. Ahora en este caso crearíamos el contenedor con el container, poniéndole así un nombre y el código que usamos anteriormente para agregar el botón. Ahora será para agregar el contenedor a la ventana, que sería el getContentPane, llamándolo igual a la ventana primero. Ahora agregaremos los botones en este caso y los crearemos ahora al momento de llamarlos, pues llamaremos al contenedor con el punto add y ya crearemos el botón
con nuestro nombre, solo que ahora dejaremos el layout que queremos en este caso. El primero será el center, y así con cada uno de los demás botones que queramos. Igual será el north, el south, el east, el west. Aquí en el ejemplo de la izquierda solo sería cuestión de eliminar la última línea de los botones del contenedor para que quede como está en el ejemplo aquí, ya que no existe el bottom west. Sería el center que ocupa los dos, ya que no existe. Como expliqué en este layout, pues si no existe, ocupa el que esté al lado, en este caso el center. El tamaño al final con el set size y el set visible. Otro contenedor muy utilizado pues sería el JPanel. Este contenedor no tiene ningún aspecto visual, pero sirve como contenedor de otros componentes. Por ejemplo, otro contenedor muy utilizado es el JPanel. Este contenedor no tiene ningún aspecto visual, digamos, y sirve como contenedor de otros componentes y de en sí otros contenedores adentro de este contenedor, pues, como la matrushka. Por defecto, el JPanel tiene un flow layout como gestor de aspecto, a diferencia del pasado que tenía un border layout. El flow layout distribuye los componentes de izquierda a derecha y de arriba a abajo a medida que los añadimos. O sea, no es con puntos cardinales, digámoslo así, como el anterior. Este es más como comportamiento de colas, pues va a ir agregándolos conforme los vamos agregando. Un ejemplo pues sería este código que tenemos aquí, que primero igual creamos el JFrame, la ventana con nuestro title que queramos que diga y el contenedor. Igual eso queda igual con el get content pane. Solo que ahora agarraremos el JPanel. Igual lo creamos y ahí en ese mismo JPanel creamos los demás botones, que sería el 1, 2, 3, 4 en este ejemplo, hasta el 5, con el punto add y creándolos con el new. Al final agregaremos el panel al contenedor con el contenedor.addPanel para que todo quede adentro. Y al agregar el panel en sí ya agregaremos los botones, porque mirándolo así pues sería como que primero quieres la caja grande, que sería el contenedor, que sería pues la ventana, una mesa, y agregarías una caja con cajitas adentro, que sería el panel con los botones chiquitos. Así tendrías todo dentro de la ventana. Al final dando el set size y el visible. Pero ahora usaremos el flow layout para que quede como en el ejemplo acá. Siendo así que sería el mismo código en las primeras dos líneas, solo que al contenedor le pondremos de una el set layout, a diferencia del pasado, como aquí podemos ver, que no le ponemos ningún layout, solamente lo creamos JPanel. Y aquí sería igual, solo que sin el JPanel y con el JFrame, poniéndole el flow layout al contenedor, y así nos ahorramos que tener que meter, digamos así, un contenedor dentro de un contenedor. Solo sería uno con todos los botones y con el layout diferente, que los acomoda de esta manera, como en este ejemplo. Pues el final de la interfaz gráfica pues tiene lo mismo que un JPanel, solo que no programamos un contenedor dentro de un contenedor, sino que ya por el mismo layout ya queda de esta manera, pues como en este ejemplo. Existen otros gestores de aspecto, por ejemplo el grid layout, que nos permite colocar los componentes de rejilla, como pues, su nombre lo dice, grid. También existen otros más componentes, otros más gestores de aspecto, pero pues estos son los que voy a hablar para que no se haga muy extenso el video y pues pueda subirlo a tiempo.
Vemos aquí que digamos que se parte de formas equitativas, simétricas, digámoslo así, como si fuera pues una pizza de esas cuadradas, el 1, 2, 3, 4, 5, y está esperando, en dado caso de que se metiera un sexto, lo metería en el pedazo faltante, que sería pues la parte inferior derecha de la imagen. Para poner este grid layout, pues básicamente es, digamos que lo mismo que los demás, pues solamente cambia el nombre y la forma en la que los llamemos a mandar. Igual creamos el JFrame, esta ventana, solo que ahora le ponemos el layout del grid layout, y será especificar al momento de llamar ese grid layout, nos vamos a dar dos parámetros, que pues sería las filas y columnas. En este caso son 2 y 3. Como podemos ver, 2 sería los que están de manera vertical, las columnas. No, perdón, las filas, sí. De manera vertical pues son 2, nada más. Y 3, que sería el segundo parámetro, sería pues en este caso ahora sí las columnas, que son de manera, pues que están de manera horizontal. Y ya lo demás pues vería haciendo lo mismo. Llamas, creas el contenedor, le das el ventana.getContentPaint para que quede en la ventana, nuestro iframe, y ya en el contenedor nos dispondremos a crear los botones 1, 2, 3, 4, 5, los que deseamos, creándolos con el new y agregándolos al contenedor, siempre al inicio con el contenedor.add. Ya igual al final sería darle el size con el set size y pues darle el true all visible. También tenemos el box layout, que nos permite colocar los componentes vertical u horizontalmente. Sería más, yo lo entendí más como una tipo tabla, digámoslo así. Y por defecto los componentes se alinean de izquierda a derecha. Una vez que se llenen de izquierda a derecha, pues ya seguirá con el otro y así. Ejemplo de código, pues sería esto, que sería igual, la primera línea igual, creamos nuestro JFrame poniéndole el nombre de ventana. Igual con el contenedor y nuestro getContentPaint para que quede el contenedor dentro de nuestro JFrame, que es nuestra ventana. Ahora al momento de ponerle el set layout, como en este caso va a ser el box layout, nos pide igual parámetros, que en este caso son, pues en este caso los parámetros son dos. Igual el primero sería pues en donde, a qué digamos le pondremos este layout, que sería el box. En este caso ponemos contenedor, y el segundo parámetro pues sería box layout punto, ya sería como yo investigué, ponían como si queremos que sea vertical o horizontal, ya sea con el eje de las X o de las Y. Y también, pues como en este ejemplo está el page axis, que sería lo que yo entendí, que primero se llenarían de manera horizontal, y cuando se llenen, digamos así, horizontal, ya seguirá con el siguiente vertical. Digámoslo así, como un abaco. Es otra manera, aparte de con el X-axis y con el Y-axis, que sería escoger de pues, eje X o Y, que sería pues vertical o horizontal. Y ya después de eso, de ponerle nuestro layout a nuestro contenedor, ya sería igual lo mismo que en las pasadas, que sería agregar los botones a nuestro contenedor, creándolos con el new y agregándolos con el contenedor.add. Y ya JButton 1, 2, 3, 4, 5, los que queramos de ejemplo. Y al último, pues el set size para dar el tamaño a nuestra ventana, nuestro iframe, y también pues haciéndolo visible para que pues
nos muestre algo al momento de correrlo, ¿verdad? Si no, pues no tendría sentido. Otro detalle es que cuando estamos dando dimensiones explícitas al tamaño de la ventana, Swing nos puede ayudar a eso, a hacerlo pues, más óptimo y más, pues sí, más automático, pues digamos. Que en vez de poner el set size que llevamos poniendo pues en todos los ejemplos que he dado, lo cambiamos por ventana.pack y con eso Swing calcula el tamaño pues óptimo, no pues el adecuado para el tamaño de nuestros botones. O sea, dependiendo de lo grande que sean los botones, pues va a ajustarse pues de manera automática cada uno de los componentes que hayamos añadido. Esto pues tiene una desventaja, ¿verdad? Que pues lo pone de manera automática y a lo mejor nuestra idea o nuestro diseño podría ser diferente a lo que queda, ¿verdad? Si tenemos planteado que, o sea, solo un botón sea demasiado grande y los demás sean chiquitos por necesidad o por el texto que tenga dentro, pues se vería medio raro que solo por un botón esté todo grandote y los demás chiquitos. Pero pues se utiliza por la ventaja, ¿verdad? De no tener que poner un tamaño específico en píxeles como lo es con el set size. Pues esos son los ejemplos que encontré y que entendí mejor. Espero que se haya explicado y pues ya sería todo por el video.